Hola, ¿cómo les va? Soy telúrico. Y genero ondas sísmicas, que es la habilidad de crear vibraciones semisísmicas en el suelo para detener a los magos. Estos son mis martillos amplificadores duales, cargo uno en cada mano. Now, they are living among us, average citizens, average heroes, quietly and anonymously, continuing to make the world a better place. Llegamos al punto de no retorno. Llegamos al punto donde todo escala a un nuevo nivel. Ahora todo se verá desde una perspectiva distinta. Estamos en 1960 y, lamentablemente para la nueva década, Síndrome se había convertido en el verdugo de los supers, acabando con la vida de 7 supers registrados. Pudieron haber sido más, pero no se los han identificado, por lo que este vacío ha estado recibiendo masa teórica para tratar de cubrir estos inestables acontecimientos. Pero, para el orgullo de los supers, Telúrico se convertiría en el tercer super en eliminar a un Omnidroide, más específicamente el Omnidroide V3. A partir de este punto, es que Síndrome daría rienda suelta a su visión y crearía al prototipo del modelo que ya todos conocemos, y si bien aún no contaba con una apariencia similar, las intenciones de su creador evidenciaban su relación de hermandad. El Omnidroide V4 es una versión realmente perturbadora y siniestra. Una obra que sintetiza los mejores aspectos de anteriores versiones y las agrupa con características nuevas que desafían lo más oscuro hecho y por hacer del ser humano. En cuanto a diseño, el Omnidroide V4 goza de una locomoción cuadrúpeda, dándole una estabilidad total y a su vez, una gran velocidad. La forma ovoide del robot en este caso, pese a que algunos dicen no generarles terror, esto en mi opinión le da una atmósfera distinta, ya no dándole el aspecto de una máquina creada por los humanos, sino, un aspecto arácnido proveniente de seres fuera de nuestro planeta. Una especie de terror biomecánico o simplemente, horror cósmico. En cuanto a la composición física, esta versión sigue conservando las 2 cápsulas vistas de su antecesor, aparte de presentar la misma descripción que este, en cuanto a las garras de agarre. Por lo que ante esto, podemos deducir 2 cosas. La primera es que en realidad, y con la teoría vista en mi video anterior, estas cápsulas serían repositorios donde, valga la redundancia, descansan estas extremidades mecánicas con el fin de sorprender e impactar negativamente en el super que vayan a cazar, dándole una apariencia mucho más horrenda. O tal vez, y esto es puesto sobre la mesa gracias al comentario de un suscriptor, la probable función de estas cápsulas comprende a simple y llanamente a otorgar al robot una comprensión más óptima de su entorno, como una extensión de su pantalla sensorial. Una especie de metal hecho con nanotecnología que podría tener una textura de muy poco grosor que lo ayudaría a captar sonidos o darle visibilidad en ángulos donde el robot no pueda detectar a simple vista. Un aspecto que en mi opinión, tendría más sentido. Para terminar con la composición física, debido a que el Omnidroide V4 ahora posee una locomoción cuadrúpeda, esta versión ahora sí podría hibridar una de estas extremidades para aspectos ofensivos y ya no de traslado, ya que con 3 extremidades restantes, el cuerpo del Omnidroide V4 seguiría teniendo la estabilidad suficiente para poder moverse, aunque no creo que pueda hacerlo a grandes velocidades. Para eso creo que haría falta una extremidad más, falencia que en un futuro, Síndrome convertiría en fortaleza. Ahora, vamos a uno de los aspectos más interesantes de esta línea perversa de máquinas, su pantalla sensorial. En cuanto a la pantalla sensorial de esta versión, ahora sí Síndrome cambiaría y renovaría este aspecto, dándole a este ejemplar ya no una pantalla sensorial unidireccional, sino cuadridireccional. Una pantalla sensorial cuadridireccional implica que el sistema puede emitir y recibir información en 4 direcciones simultáneamente, no solo captar estímulos, sino también proyectar, reflejar, comunicar y reaccionar activamente en todas las capas del entorno. En cuanto a esta nueva mejora, una de las funciones principales más innovadoras que habitan en el Omnidroide V4 serían estas: percepción envolvente total, tricentésimo sexagésimo sensorial. El Omnidroide podría captar información no solo frente a él, sino también a los lados, arriba, abajo y detrás. Esto le da una conciencia espacial total, eliminando puntos ciegos. En combate, anticiparía ataques de cualquier dirección. Interacción dinámica con el entorno. La pantalla no solo recibiría datos, también emitiría señales, como ondas electromagnéticas para mapear estructuras, luz infrarroja para visión nocturna activa,
campos electromagnéticos de retroalimentación para detectar materiales o densidades. En otras palabras, no solo ve, sino que siente y comunica. Comunicación multisensorial. Podría proyectar imágenes, emitir sonidos o incluso enviar señales táctiles o térmicas hacia otros dispositivos o enemigos. Ejemplo: cegar sensores enemigos con un pulso lumínico, o interferir radares con microemisiones de energía. Autoadaptación de materiales. En una versión avanzada, la pantalla podría cambiar de textura o forma según el entorno. Suavizarse para absorber impactos. Endurecerse ante descargas. Volverse reflectiva para desviar rayos o láseres. Esto la convertiría en una piel inteligente o metasuperficie sensorial. Conectividad táctica entre unidades. Si hubiera varios omnidroides, una pantalla cuadridireccional permitiría intercambio instantáneo de datos entre ellos, creando una red sensorial colectiva, una especie de enjambre coordinado. Ahora, vamos al apartado más interesante del video y que seguro muchos habían estado esperando, el historial de victorias. El Omnidroid V4 acabó miserablemente la existencia de 5 supers registrados, pero probablemente o de momento se presume, que esta máquina perversa pudo haber asesinado a muchos supers más. En cuanto a los supers que conocemos, el Omnidroid V4 acabó con la existencia de Telúrico, Apogeo, Tradewind, Blitzerman y Vectres. De todos ellos, los supers más fuertes fueron Telúrico, Apogeo y Tradewind. Telúrico tenía la habilidad de generación de ondas sísmicas, lo que le permitía aplicar fuerza desde sus puños a estructuras apoyadas al suelo, provocando terremotos de hasta 6 grados en la escala de Richter. Eso sin contar que este super tenía en su poder 2 martillos amplificadores que, como su nombre lo indica, amplificaban exageradamente estas métricas hasta puntos indefinidos. Por lo que sin problemas, Telúrico podría destruir ciudades enteras si usara el máximo de sus capacidades. En cuanto a Apogeo, se sabe que su poder era la gravitoquinesis, habilidad potencialmente destructiva a escala mundial, convirtiéndose en una de las habilidades que abandonan la clasificación de supercapacidades y se posiciona en la clasificación de hiperhabilidades, dado la magnitud inconmensurable de su poder. Dicho poder incrementa estratosféricamente cuando el Sol llega a su apogeo, de ahí el nombre de esta heroína. Lamentablemente, y como podrán imaginar, cuando el Sol empieza a ocultarse, los poderes de Apogeo se desploman humillantemente, dejándola como una persona que, aunque con aún resistencia sobrehumana, esto serviría poco y nada contra los robots protagonistas de este video. En cuanto a Tradewind, de lo poco que se sabe de él, tenemos constancia de que su poder era el control elemental, habilidad que le permitía dominar y ejecutar todas las variantes relacionadas a los elementos conocidos por la ciencia. Por lo tanto, este super poseía la geoquinesis, la hidroquinesis, la piroquinesis, y la aeroquinesis. Eso sin contar que si en realidad tuviésemos información más detallada de su poder, Tradewind podría haber dominado derivados de estos elementos como la electroquinesis, vulcanoquinesis, crioquinesis, ferroquinesis, fitoquinesis y semoquinesis. E incluso si tuviese un potencial desenfrenado, este super podría haber dominado elementos de escala cósmica como fotoquinesis, umbraquinesis, energioquinesis, atomoquinesis, gravitoquinesis, que es la habilidad de Apogeo, cronoquinesis y espacioquinesis. Pero, como muchos ya han podido pensar, estos últimos casos no podrían aplicarse, ya que si en realidad este super hubiese almacenado tal poder, el proyecto Cronos ya se hubiese disuelto muchos años antes de los acontecimientos vistos en la película. En cuanto a Blitzerman, este super tenía la habilidad de locomoción de alta potencia, lo que le permitía trasladarse y ejercer fuerza a altas velocidades, así como realizar golpes y embestidas de mucha fuerza, además de poseer una resistencia física sobrehumana, para justamente poder atravesar estructuras sin que éste salga lastimado por el impacto. Una habilidad parecida o igual a la de Dash y el rover Parr, o mejor conocido como Dash. Y en cuanto a B3, se sabe que ella poseía la habilidad de grito subsónico, característica que le permitía proyectar un campo subsónico capaz de romper cualquier estructura y hasta eliminar a varias personas que se encuentren cerca de ella. Una habilidad parecida a la de Falange, pero con una ligera diferencia. A diferencia de Falange, Vectres poseía un poder mucho más limitado, ya que como saben, la habilidad de Falange es grito sónico y, por ende, su poder podía alcanzar el impacto de uno de los fenómenos más fuertes y rápidos de la ciencia, el sonido. En cuanto a Vectres, como su descripción asegura, su poder no podía alcanzar el impacto, ni la fuerza, ni la velocidad del sonido, solo aproximarse.
De ahí el nombre de su poder, grito subsónico. Por lo que con esto en mente, si Falange no pudo contra un omnidroide más práctico, ¿qué va a poder B3 con un omnidroide que está absurdamente más avanzado? La pregunta se responde sola. Luego de haber profundizado un poco en estos supers, se habrán dado cuenta que este omnidroide se había convertido en el primero en cometer un homicidio masivo, siendo el hasta entonces único en eliminar a 5 supers, pudiendo haber sido más, y de lo que aún no podemos estar seguros, ya que no se ha oficializado. Es bastante increíble cómo supers de la talla de Telúrico, Apogeo, y Tradewind han podido ser eliminados, debido a la magnitud y el potencial de sus poderes. Pero como sabemos, el factor humano siempre acaba por equilibrar la balanza y en este caso, termina por sentenciar la existencia de estos supers. Uno de los ejemplos que se relacionan a lo dicho anteriormente es Telúrico, ya que como se puede ver en los archivos de la NSA, tenía dependencia al alcohol, volviéndolo un super inestable emocionalmente y con tendencias destructivas a nivel sobrehumanos. Por lo que este factor pudo haber sido el detonante para que al final este super terminara sus últimos momentos con vida en una isla remota y con un robot terminando su sufrimiento. El caso de Apogeo es uno de los más curiosos y extraños, ya que sin problemas podría haber eliminado a este omnidroide, y seguramente al sucesor de este, sin contar que Apogeo, consciente de la naturaleza de su poder, no hubiese aceptado una oferta en donde el combate transcurra en momentos donde el sol empiece a ocultarse, por lo que resulta algo estúpido el cómo pudo haber sido eliminada. Pero, ¿qué pasa si te digo que este omnidroide sí pudo haber neutralizado los poderes de Apogeo con pura estrategia? El omnidroide V4 podría haber empleado tácticas que reduzcan o interrumpan la exposición del sol. Utilizar las sombras, bloquear directamente algunas zonas focalizadas, y maniobras altamente estratégicas para poner a la super bajo cobertura, podrían ser las principales razones por las que esta versión terminó por neutralizar los poderes de Apogeo, eso sin contar las maniobras físicas que inclinan la balanza hacia este ejemplar. Y en cuanto a Tradewind, podemos deducir que solamente poseía el control elemental a un nivel básico, pudiendo usar la tierra, el agua, el fuego, y el aire de una forma efectiva. Con este poder, sin duda alguna este super pudo haber eliminado a varios omnidroides. Pero, para este punto, el omnidroide que se terminó enfrentando tenía una capacidad más que sobrehumana de comprensión y de agilidad mental derivada de su inteligencia artificial, y por más que un super tenga un poder destructivo, al final, la inteligencia en combate termina por sobresalir ante cualquier aspecto relacionado a este ámbito. Sin duda alguna el omnidroide V4 fue en aquel momento, el pináculo de violencia y terror en aquella isla que se convertiría en un cementerio de supers. Pero ante tal amenaza, se requiere un super de un calibre superior en todos los sentidos. Es por eso que Simón J. Paladino, conocido popularmente como Telescopio, aceptó la oferta de Mirage, y se adentró en la isla, aunque no bajo los motivos ya vistos de los otros supers, pues Telescopio tenía razones de peso para ir a tal sitio, dudas que cuanto más se adentraba a la isla, terminaron en conclusiones de un plan que iba mucho más allá de su comprensión, un proyecto mucho más grande que él. Pero eso ya es otra historia, y si te gustó el video me ayudarías mucho si te suscribes y le das like a este video, para que siga trayéndoles más contenido sobre esta serie de los omnidroides. Les ha hablado Seth, fin del informe.